Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en las instalaciones de Distrito Digital en el Muelle 5, que recientemente inauguramos el 8 de marzo y, bueno, pues ya hemos hecho varios eventos aquí, pero son, como podéis ver, pues está todo a estrenar y vosotros sois una de las primeras organizaciones que vienen aquí a inaugurar estos espacios. No sé si conocéis el proyecto, os voy a dar una pequeña capa para no entrar en detalles, pero para que tengáis una idea de qué es lo que hacemos. Distrito Digital es un proyecto de la propia Comunidad Valenciana que lo que pretende es atraer pues, esa llamada nueva economía hacia nuestro tejido. Nosotros tenemos un tejido muy diverso, muy complejo, porque hay una gran diversidad de industrias a nuestro alrededor, pues el textil, el calzado, el metal, la piedra, la cerámica en Castellón, Valencia, automoción, incluso bueno, la industria agroalimentaria. Y lo que buscamos es intentar complementar esos tejidos económicos con ese tejido que poco a poco pues, se va instalando en nuestro día a día, que es el tejido tecnológico. Ya teníamos muchos ingredientes en la región, teníamos exponentes de empresas y de emprendedores de gran éxito, pero poco a poco pues, hemos ido cosiendo ese ecosistema y ayudando pues, a poner en valor la Comunidad Valenciana como un hub un territorio de acogida de este tipo de empresas. Este edificio en el que estamos es la quinta sede. En total ya tenemos 87 empresas trabajando de manera directa, más de 1.200 trabajadores de manera directa en esas empresas trabajando. Y bueno, son 6 sedes en total, todas en Alicante, salvo una que está en Gandía, que sería la sede número 6. Y poco a poco se va desarrollando ese tejido económico que se inició hace 4 años. Es un proyecto reciente. En ese breve periodo de tiempo, pues ya tenemos esos datos que os he estado comentando, ¿no? Y como sabéis, bueno, pues en los últimos años han ocurrido muchas cosas que no estaban en los planes de contingencias de ninguna empresa. Además de pandemias y recesiones, guerras y pues muchos hitos que no teníamos previstos. Hemos tenido también la oportunidad de poder restablecer la economía con esos fondos europeos, ¿no? Y dentro de esos fondos europeos sabéis que hay 2 puntos relevantes. Uno sería, por un lado, la parte de digitalización, que trabajamos mucho desde el distrito con esos PERTEs o esas manifestaciones de interés que se lanzaron en su momento. Y otro es la parte pues, más del Pacto Verde y la sostenibilidad, que evidentemente pues, tenemos que tener en cuenta, tenemos que desarrollar. Y hoy vamos a dar un poco pues, a conocer el trabajo que habéis hecho vosotros en esta edición, en este libro que lanzáis hoy, que presentáis hoy, el informe que lanzáis. Y simplemente pues daros las gracias de haber decidido contar con nuestras instalaciones para dar a conocer este manual y daros la voz para que contéis qué es lo que habéis realizado y cuáles son pues las conclusiones de este trabajo. Me toca a mí. Bueno, buenos días, buen día. En primer lugar, Santiago, gracias por invitarnos, en este caso, a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y también a la Fundación por esta alianza que hemos estado tejiendo durante estos años, que efectivamente pues, no estaba previsto alguna de las contingencias que ha ocurrido, pero había una que sí que lo estaba, no en términos globales ni generales, pero sí algunas organizaciones como la Fundación, como la Consellería, muchas empresas también, como es la sostenibilidad. Y ahora justamente yo creo que es una de las claves que nos está permitiendo dar respuesta a esas necesidades que los nuevos planes de contingencia, empresas, organizaciones, administraciones deben de dar. En este sentido, se me invita pues, para que haga una breve presentación de un instrumento que la Consellería ha puesto al servicio de las empresas, como es el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, que forma parte de la estrategia que la Dirección General adoptó hace 3-4 años para dar salida a las exigencias que iban a encontrarse las empresas. Esa era la hipótesis. Luego la hipótesis ha sido, parece que cierta. La hipótesis era las empresas, las pymes, van a verse exigidas para reportar en materia de sostenibilidad. No para ser sostenibles, que eso le competía a otras direcciones generales, sino a la Dirección General de Economía Sostenible, por evitar aquella crítica que a veces se hace
con razón y otras sin razón de las duplicidades, la Dirección General nos especializamos en aquello competente, que era dar instrumentos para poder informar de si está siendo sostenible y qué intensidad. Y el registro, desde noviembre publicado, aprobado por el Consejo, y desde marzo ya en vigor, y actualmente, pues hoy o la semana que viene, probablemente ya habrán empresas inscritas en el registro, es decir, está funcionando, la aplicación funciona, la administración funciona, las empresas solicitan, las empresas se verifican y por lo tanto es un instrumento que yo creo, y lo digo con sinceridad, que espero que en los siguientes años, este año y en los siguientes, sea un instrumento válido. Si es válido para las empresas, será válido para la administración, no a la inversa. Para una, permitidme la expresión, para la respuesta parlamentaria que recibirá la Dirección General de cuántas empresas se han inscrito, es importante. Transparencia, información a las Cortes, eso es relevante. Pero más relevante es si es un instrumento válido para el tráfico de información entre privados. Decías del plan de recuperación, transformación y resiliencia y el papel de la sostenibilidad. Justamente el martes el Consejo de Ministros aprobó la adenda al plan. La Consellería de Economía Sostenible, gracias a la interlocución que las conferencias sectoriales se arbitran, la Consellería de Economía Sostenible con el conseller Rafa Climent y mi persona en la comisión sectorial, hemos estado participando de esa adenda, de la discusión de esa adenda que se ha aprobado. Sabéis que es la adenda que la encuentro muy relevante, ya no va a ser como el plan, ya no van a ser ayudas, sino fundamentalmente van a ser préstamos a proyectos privados y a proyectos públicos, y en los que la sostenibilidad y la digitalización va a ser indiscutible. Por lo tanto, que entiendo que podemos contribuir también pues desde el Distrito Digital, desde la Fundación, desde la Consellería, a cuando se quiera optar a esos préstamos, se opte, aparte del fondo de la cuestión del proyecto que se presente, que de manera transversal aspectos como digitalización y sostenibilidad estén ya porque van a ser exigidos. Ya no se discute si sí o si no, sino que es que va a ser un requisito, por decirlo de algún modo. Perdón. Pero los éxitos, buena parte de ellos son imputables a otros y a otras. El éxito del registro, el obligar a la Dirección General a elaborar una propuesta de decreto para que el Consejo la aprobase, fue porque alguien, el Gobierno, el Consejo, en 2016 decidió aprobar una ley y obligó a la Administración a regular. Por lo tanto, quiero agradecer a aquellas personas que impulsaron, el consejero Alcaraz, hoy que estamos en Alicante, el consejero Alcaraz en aquel momento responsable de las materias de responsabilidad social, fue el responsable de impulsar esta ley. Y por lo tanto, las decisiones muchas veces hay que tener la paciencia y la clarividencia y la perspectiva a largo plazo para tomarlos hoy, porque los resultados no se van a obtener ni incluso en un periodo, permitidme la expresión, electoral, sino más allá. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor en un día, permitidme como hoy, en el que hoy estoy en Alicante presentando el registro. El registro lo que da es un mecanismo gratuito a las pymes para obtener una inscripción en un registro público, y ese registro está avalado porque, en primer lugar, permite disponer de una memoria de sostenibilidad en el caso de que la pyme no tenga memoria de sostenibilidad. Permite realizar una autoevaluación con indicadores cuantitativos, no variables dicotómicas. ¿Es usted sostenible en términos de consumo energético, sí o no? No. Eso pasaba, permitidme la expresión, hace 5 años. Las variables dicotómicas. Ahora no. Ahora la huella de carbono, ¿usted reduce la huella de carbono? Sí. No, perdón, no me vale. Tiene que decirme cuál es su huella de carbono y cuál es la previsión
la reducción. Bueno, pues el sistema de indicadores asociado a la autoevaluación lo mide con indicadores cuantitativos y, por lo tanto, el segundo elemento a la empresa le permite autoevaluarse, autoexaminarse y conocer. Y, en tercer lugar, consigue la inscripción en el registro público. ¿Y el registro público para qué sirve? Insisto, como decía con anterioridad, no tanto para la administración, sino para las empresas. Una de las potencialidades que yo creo que el registro tiene que abordar, y las personas que serán responsables cuando se constituya el nuevo Consejo, es que el registro sea válido para el tráfico mercantil entre privados. Pongo un ejemplo. Que las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana entiendan que el registro, que estar inscrito en el registro, es un indicador favorable a la hora de otorgar un préstamo en materia de sostenibilidad. No quiero exigir que se incluya dentro de los ratings y en el checklist de una entidad financiera, pero sí que un primer pretest. Y, por lo tanto, eso es un trabajo que yo creo que la empresa va a poder, y así se me ha manifestado, habrá que sustanciarlo, insisto, en el próximo periodo. Pero uno de los resultados ya tangibles, y quiero aquí agradecer al Colegio de Registradores Mercantiles de España, a su decana valenciana de Gandía, María Emilia Adán, y al decano de la Comunidad Valenciana, Carlos Orts, y a los delegados, entre otros, en Alicante. Uno de los resultados de estar inscrito en el registro de entidades valencianas socialmente responsables es que en la información mercantil que cualquier operador en el ámbito de la Unión Europea consulte vía el registro mercantil, aparecerá que está inscrito en el registro de entidades socialmente responsables. Cuando la hipótesis que manejábamos con el Colegio de Registradores, cuando alguien en Dinamarca quiera abastecerse de una empresa de Alicante, le preguntará, ¿usted es solvente? Entonces dirán, sí, no te voy a poner en una tesitura, no te preocupes. Ya lo consulto yo en el registro mercantil. Y cuando veas eso, preguntarán, ¿esto qué significa? Y ahí está el otro reto que yo creo que el próximo Consejo tiene en esta materia, es hacer una difusión para que se entienda que es una validación por parte de la Administración Pública en materia de sostenibilidad. Esto que está haciendo el Colegio de Registradores con la Generalitat Valenciana mediante acuerdo con el Consejo aprobado en febrero de 2023, es lo que está ocurriendo a nivel del conjunto de España con la Ley 11/2018 con el depósito de cuentas no financieras, los estados de información no financiera. Ustedes saben que las empresas de cierta magnitud, más de 250, antes más de 500, ahora más de 250 trabajadores, aparte de las cuentas financieras, deben depositar en el colegio mercantil las no financieras. Ya ocurre a las grandes. Entonces aquí estamos haciendo, si me lo permiten, una prueba piloto para dar un instrumento viable a las pymes para hacer ese ejercicio. Porque la tesis es que las pymes se van a ver exigidas a reportar en materia de sostenibilidad antes información no financiera, no porque se lo diga la ley, sino porque se lo dice su cliente, su empresa, gran empresa a la que abastece o su entidad financiera. Este es el contexto en el que nos encontrábamos, la ley, las directivas europeas. Vengo de la sede de Cámara Alicante, de presentar también una jornada en materia de debida diligencia de derechos humanos y medio ambiente y, por lo tanto, este es el contexto. El registro, como les digo, lo que permite es realizar una empresa, voy a ser muy concreto, una empresa de menos de 50 trabajadores o trabajadoras sin tener una memoria de sostenibilidad puede acabar inscrita. ¿Por qué? Entra la autoevaluación, indica que tiene menos de 50 trabajadores o trabajadoras y tiene que contestar una serie de indicadores. ¿De acuerdo? Si no tiene memoria y consigue los niveles mínimos que establece el decreto 200/2022, puede convertir esa autoevaluación en una memoria, adicionando información cualitativa. Es decir, la autoevaluación no es la memoria de sostenibilidad. La memoria de sostenibilidad del registro. Del registro, sí. La autoevaluación, además, adiciona aquellas preguntas que se hacen en cualquier memoria de sostenibilidad, preguntas qué tipo de empresa es, cómo impacta, análisis de doble materialidad, cómo le impacta la sostenibilidad a usted, cómo usted impacta, etcétera, etcétera.
y obtiene una memoria sostenible. Se va al trámite administrativo y en el trámite administrativo solicita la inscripción. Adjunta la memoria que ha obtenido, si no la tiene, y no necesita ser verificada por un tercero. Y digo esto, y es un elemento para mí crucial que hemos conseguido salvar, porque la Abogacía de la Generalitat y el Consejo Jurídico Consultivo entendieron que era legal, si no, obviamente nos hubiese pasado la aprobación del Consejo. El decreto estaba aprobado en conforme y no en oído. Conforme significa que, por decirlo de algún modo, doble validación por parte de esas instituciones estatutarias y la abogacía que velan por la legalidad de los instrumentos en este caso del decreto. Porque la ley hablaba de que la memoria tiene que estar verificada. Y claro, ahí entramos en un hándicap. ¿En cuál es el hándicap? El hándicap es que una pequeña empresa le tenemos que decir que tiene que hacer una memoria que tiene un coste y que tiene que verificar que tiene otro coste. Pues a lo mejor, con razón, esa empresa, esa pyme, como tú decías, de los sectores no, más que tradicionales, sino presentes y de futuro, aunque vengan de muy atrás, pues tiene 25 trabajadores. Mira, yo no me puedo gastar 7.000 euros porque aquí es gratuito, porque la verificación, el decreto permite validar el dictamen que realiza el Colegio de Registradores. Yo presento la solicitud, adjunto la memoria que he obtenido del registro, adjunto la autoevaluación y se va al Colegio de Registradores. Y el Colegio de Registradores revisa que esa empresa haya cumplido con todas las exigencias en materia mercantil de información. Es decir, que cumple la ley. Aparte de la declaración de responsable, todos nos fiamos de todos y todas de todas, pero el colegio. Y revisa. Realiza un dictamen que va a una comisión mixta que está compuesta por 2 personas de la Dirección General, pero 2 catedráticas de Derecho Mercantil, Finanzas Sostenibles y el Colegio de Registradores, y emite un dictamen favorable. Y ese dictamen favorable para las empresas de menos de 50 que no esté verificada equivale a la verificación. Y por lo tanto, una empresa de menos de 50 puede, evidentemente, el trámite no es como comprarse, permitidme la expresión, comprar 2 entradas de Internet. Pero la justificación del coste ya no es. Yo creo que, como Distrito Digital y Cámara, ACEP, en tanto en cuanto entiendan que este puede ser un instrumento de difusión y divulgación, pues funcionará. Las empresas de más de 50, todo el pack. Porque lo decía la ley, memoria verificada por un tercero y autoevaluación con los niveles que se determinan. Voy acabando porque me estoy comiendo el tiempo. Insisto, yo creo que el registro, queda mal decirlo, yo estoy muy contento porque lo hemos colectivamente aprobado y está funcionando. Quiero agradecer infinitamente hay varias personas, pero fundamentalmente a 3, Irene, Jesús y Carlos, que son las 3 personas de la Dirección General que han permitido que yo pueda hacer, más que de director general, de director comercial. Porque la confianza que me dan que el instrumento funciona, la Dirección General de Tecnología, a DGTIC, al Colegio de Registradores, es decir, el sistema funciona y, por lo tanto, a mí me permite venir aquí a ofrecer un instrumento. ¿Por qué? Y acabo. Las cuestiones de sostenibilidad y de diligencia en materia de derechos humanos, medio ambiente, memoria y sociedad van a ser claves. Como les decía, vengo ahora de la Cámara de Alicante, me tendré que ausentar, lo siento, porque esta tarde replicamos en Cámara Alcoy. Las cuestiones, insisto, las empresas deberán de reportar. Reportar no significa, y eso lo he aprendido de Isabel, a partir de la lectura y del análisis del libro del diccionario que hoy presentáis. No es una cuestión de si estoy haciéndolo bien o mal, sino es fundamental en estrategia empresarial, que les voy a decir a ustedes, saber dónde estoy y decir lo que quiero hacer. Claro. Y cuando antes lo haga, sinceramente, mejor. Pero no mejor porque así me posicionaré mejor en los mercados, que también, sino porque la propuesta de directiva de debida diligencia
era una propuesta hace un año, ahora se ha aprobado. Se ha aprobado la propuesta de debida diligencia. En diciembre se ha aprobado la nueva Directiva Europea de Información de Sostenibilidad. El Plan de Finanzas Sostenibles está exigiendo a las entidades financieras, las que están aquí, que vemos, Alicante, a preguntar una renovación de una póliza convencional se le exige la memoria de sostenibilidad a la empresa. Y si no la tiene, el coste de esa póliza es mayor. Por lo tanto, aquí, cuando arranquemos y cuando demos las instituciones, las fundaciones, las organizaciones empresariales, sectoriales, instrumentos a las pymes para resolver ese punto crítico, mejor, porque entonces efectivamente nos posicionaremos mejor, pero no nos veremos excluidos. Y por último, y yo creo que lo tenemos que hacer no porque nos obligan por compliance, sino sinceramente porque estamos ante un reto climático, de gobernanza, de democracia económica, etcétera, etcétera, en la que las empresas, y no lo digo como consigna, lo digo que se me entienda, lo digo porque lo creo, las empresas, los sectores empresariales tienen que ser parte fundamental de la solución. Los debates que estaban hace 20 años en el tercer sector y en las ONGs, hoy están en el ámbito empresarial. Para mí, esa es la gran noticia. Los recelos, pues como todo en la vida, ante las novedades, pues habrán algunas dudas. Pero yo creo que el camino está trazado y, por lo tanto, insistir. Agradeceros, de verdad, felicitaros por el proyecto. Disculpad que me tendré que ir en 15 minutos y, bueno, felicitarles de verdad a Isabel, a la Fundación, por estos actos y los espacios que nos ha ofrecido estos 3 años. Gracias, Isabel, y gracias a la Fundación. Bueno, quería hacer un pequeño resumen muy rápido de qué importante es los equipos, ¿no? de trabajo. Ahora en el mundo en el que deshumanizamos tanto hablando de la IA y de la inteligencia artificial, nosotros sobre todo que lo vivimos desde dentro, lo importante es tener pues esos equipos y el trabajar y sacar proyectos y confiar, ¿no? Has contado que, bueno, pues tienen que venir cambios. Si echamos la vista atrás, ahora, claro, nos estamos planteando que la sostenibilidad es parte de ese cambio y que las empresas tendrán que adaptarse para competir. En esta semana hemos visto incluso noticias que de alguna manera han tenido que ver pues, con este tema, ¿no? Alemania, las fresas, Huelva, ¿no? En el sector agrícola y en muchos sectores han habido cambios que en su momento parecían ilógicos, ¿no? Como, por ejemplo, regular el uso de fitosanitarios, Qué raro resultó aquello cuando se implantó, o cuando en el año 2003, yo lo recuerdo porque estaba en aquel entonces, se eliminaron gran cantidad de los fitosanitarios que se utilizaban entonces porque eran dañinos para la salud. Si hoy en día planteáramos volver a utilizar aquellos fitosanitarios, nadie se plantearía el cambio, lo hemos ganado con el tiempo. Este tipo pues, de actividades y de impulsos lo que va a generar es pues, un cambio indiscutible el día de mañana. Muchos cuando echamos la vista, siempre se puede mejorar. Evidentemente estamos en el mejor momento de la historia porque bueno, pues, tenemos un gran privilegio de vivir pues, en el mundo en el que vivimos, pero desde luego que siempre se puede mejorar y siempre mejoramos, ¿no? Aunque ahora se ve el futuro de una manera incierta porque parece que las máquinas nos van a invadir, bueno, pues de alguna manera ajustamos y progresamos, ¿no? Este es parte del progreso. Evidentemente los cambios se ven con el tiempo, no podemos medir el paso que estamos dando hoy o la huella que estamos dejando hoy con el camino que pretendemos dejar mañana, pero bueno, todo camino empieza con un paso, hoy damos otro paso más. Y daros las gracias de nuevo por estar aquí. Isabel, te dejamos que nos des las conclusiones. Sí. Bueno, comienzo mi intervención con agradecimientos. Agradecimientos a Distrito Digital, a su coordinador, Santiago, y a todo el equipo, Blanca y todas las personas que nos han ayudado en la organización de este evento. Agradecimiento al Director General de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana por su compromiso con la sostenibilidad, por su empuje, por la novedad de una administración pública diferente que ofrece servicios directos para las pymes sin coste, como es el registro, que es muy innovador en su concepto y muy interactivo con las pymes y que puede ser una gran herramienta de ayuda.
y que, bueno, pues además hay un gran compromiso de su equipo, de las 3 personas de su equipo, como muy bien ha indicado, y también su compromiso por vertebrar la Comunidad Valenciana. Hemos hecho presentaciones del registro y del diccionario en Castellón, en Valencia y hoy en Alicante, y la verdad es que él esta tarde además se va al COI. Realmente es un compromiso claro y ejemplar, que se ve con hechos y que realmente yo creo que es muy bueno que todas las pymes de la Comunidad Valenciana sean conscientes de la importancia del registro. Hoy vamos a presentar el Diccionario de Sostenibilidad y Agenda 2030 de la Fundación. Y bueno, pues hemos titulado la jornada de hoy cómo dar los primeros pasos en sostenibilidad para pymes, ¿no? Y tenemos pymes en la Comunidad Valenciana comprometidas con la sostenibilidad. Tenemos una gestora de fondos, NAO, que me acompaña y que además NAOSAM es socia de la Fundación y que es una gestora 100% sostenible. Y es importante saber que tenemos agentes, tenemos entidades financieras, gestoras muy comprometidas con la sostenibilidad. Agradecer a todas las personas que se han conectado, que están en remoto y que nos están siguiendo en el acto de hoy, que además comunicarles que será grabado y que estará disponible en la web de la Fundación, porque allí dispondrán de toda la información de la que hemos hablado hoy, el director general, ahora en lo que comentaré, y después la gestora NAOSAM. Y entonces, bueno, como hay muchos conceptos, lo pueden revisionar en la web de la Fundación con posterioridad para aterrizar los conceptos, porque estamos hablando de un vocabulario nuevo, de modelos de negocio que están cambiando la realidad y queremos enfatizar desde la Fundación la importancia de la educación financiera. Desde abril del año 90 la Fundación está comprometida con la educación financiera. Con educación financiera los inversores toman mejores decisiones, las familias viven más tranquilas y las sociedades son más prósperas. Y además el compromiso con la educación sostenible. ¿Por qué? Porque con educación sostenible seremos mejores ciudadanos, mejores consumidores y generaremos una mejor sociedad. Bien, ejemplo de la importancia de la educación financiera para la Fundación son las actividades formativas que realizamos. Aquí hemos querido destacar alguna de ellas. El máster bursátil y financiero, que ofrece una especialización en finanzas corporativas y que además en el módulo de finanzas sostenibles contamos con los especialistas de NAOSAM que nos acompañan también en el acto de hoy. Destacar que este máster bursátil y financiero ofrece una carrera profesional y un desempeño mejor para entidades financieras, gestoras, a partir de todas las personas egresadas. También nuestro compromiso con el Día de la Educación Financiera. El Día de la Educación Financiera, no sé si lo conocen ustedes, es el primer lunes de octubre. Cada año nosotros tenemos actividades todo el día dentro de la red de finanzas para todos que realiza la Fundación junto con el Banco de España y con la CNMV. Y luego, bueno, pues también destacar que los últimos programas del Día de la Educación Financiera, en 2022 hablamos de ciberseguridad y en 2021 hablamos de finanzas sostenibles y formamos a 250 estudiantes universitarios en estos temas. Destacar el boletín mensual de la Fundación, lo tienen todos ustedes en la web de la Fundación, es gratuito y hay artículos de actualidad sobre temas vinculados a mercados financieros, a pymes, asesoría jurídica y perspectivas macroeconómicas. Y destacar como ventajas de la educación financiera: para los niños, ayudar a comprender el valor del dinero, presupuestar o ahorrar; para los jóvenes, una preparación para vivir de forma independiente y devolver los préstamos de sus estudios; para los adultos, planificar acontecimientos vitales importantes, ya estén previstos, como sea la firma de una hipoteca, que todos pasaremos por ese día, o la decisión de ser padres, pero también imprevistos como puede ser el desempleo o una enfermedad. A los inversores, la educación financiera les ayuda a invertir de forma más sabia y ahorrar para la jubilación con decisiones de planificación de largo plazo. Y a los ciudadanos les evita ser víctimas de fraudes en los pagos. Bueno, como destacaba, el máster bursátil y financiero ofrece preparación además para el examen EFA y también para el ESG Advisor de EFPA, porque desde 2003 la Fundación es centro acreditado EFPA en España. De hecho, el acto de hoy
acredita de horas EFPA, lo digo porque para aquellos conectados que trabajen en entidades financieras que nos lo indiquen y enviaremos su matrícula a EFPA para que acredite las horas de asistencia. Los días de la educación financiera, lo que comentaba, tanto el que tuvimos de ciberseguridad como el que tuvimos de finanzas sostenibles. El boletín informativo mensual, les recomiendo que se suscriban al mismo, en la web de la Fundación pueden darse de alta. Y avanzando, bueno, pues destacar que tenemos webinars gratuitos de sostenibilidad. Aquí hay un ejemplo de nuestra colaboración con el portal de sostenibilidad de Cámara Valencia y ayer, por ejemplo, participamos hablando de financiación de proyectos sostenibles en el segundo Congreso de Economía Circular que tuvo lugar en Cámara Castellón. El ESG Advisor es un programa muy metrado que en apenas un mes ofrece formación específica de finanzas sostenibles y que además ofrece una acreditación europea de gran valor añadido. Comenzamos a realizarlo en 2021 y ya vamos por la 5ª edición. Es un formato muy flexible, hay una serie de sesiones, los alumnos se pueden ir conectando, hay unos test de autoevaluación y al final hay unos test finales. Y con posterioridad, si ha tenido un buen recorrido el alumno en su itinerario que está disponible en la plataforma educativa de la Fundación Online, los alumnos pueden optar a hacer el examen ESG Advisor de EFPA, que se realiza en varias ediciones anuales. Es un programa que, como digo, en apenas un mes ofrece una acreditación altamente demandada en el mercado laboral y con gran recorrido. El programa de sensibilización en finanzas sostenibles y economía circular para pymes ya lleva varias ediciones, lo realizamos con Caixa Popular y en apenas 3 tardes, con la última de ellas presencial que favorece el networking, los asistentes tienen formación sobre sostenibilidad tan necesaria para las pymes que muchas veces, como comentaba muy bien el director general de la Consellería de Economía Sostenible, se ven desbordadas por este vocabulario nuevo, por estos conceptos, por cómo cumplir con la regulación. Y precisamente en este contexto es el germen del diccionario de la Fundación de Sostenibilidad y Agenda 2030, que ha sido posible gracias al equipo humano de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Leonor, que me acompaña en el día de hoy, y Elena, que también está en remoto. Y, bueno, pues al final hay 303 páginas de conceptos vinculados a sostenibilidad y Agenda 2030 y ofrece un formato flexible, un formato dual, de manera que las personas que accedan al diccionario tendrán un código y se pueden bajar el diccionario a su ordenador, siendo una herramienta muy útil para reducir los tiempos en la elaboración de la agenda de sostenibilidad y de la memoria de sostenibilidad. De manera que en esa memoria de sostenibilidad pueden ser agentes activos las pymes y aunque colaboren con un consultor de sostenibilidad, pueden participar de forma que haya un aprendizaje, una mejora continua en la pyme y que no se subcontrate y se desvincule la pyme de ese aprendizaje de sostenibilidad por considerar que el vocabulario le desborda y que no entiende nada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no se ha ayudado porque la terminología es compleja, hay incluso, como decimos en la Fundación, alguna palabreja, algún anglicismo, muchos neologismos, y esto no ayuda a que las pymes lo aterricen y los consumidores y los inversores. Con lo cual, precisamente por ello, por adaptar esta nueva terminología, es por lo que pensamos en la Fundación en hacer el diccionario con el apoyo de la Consellería de Economía Sostenible. También es importante conocer la terminología para los inversores. Muchos inversores quieren tener una cartera sostenible y no saben cómo llegar a ella, porque lo ven pues, como muy alejado, muy complejo y creen que no van a ser capaces de entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que los inversores pierdan ese recelo, esa desconfianza hacia la sostenibilidad, porque hay valores sostenibles muy interesantes también en la economía española, tal y como nos destacarán después desde NAOSAM y a escala internacional. También las gestoras de inversión, y hoy tenemos un ejemplo hoy aquí acompañándonos en el acto, cada vez orientan, cada vez prescriben en mayor medida productos y alternativas de inversión sostenible porque tienen ventajas en su ADN, ¿no?
y difícilmente, sin entender, se puede poner en práctica. Los consumidores, los inversores, las familias, difícilmente, o las pymes, pueden poner en práctica la sostenibilidad si no entienden los vocablos vinculados a ella. La regulación europea de sostenibilidad, además, va a toda velocidad. Ofrece nuevos plazos, requisitos a las pymes e incluso multas en el caso de no cumplir, con lo cual conviene estar en la velocidad de los cambios e incorporarse a la sostenibilidad porque el continente europeo es líder mundial. A efectos de la administración pública, si las pymes quieren ser proveedores de la administración pública, muchas veces en la contratación pública deben cumplir requisitos de sostenibilidad y deben afrontar la transición energética a todas las pymes, con lo cual es interesante, como digo, que sean parte del cambio y que no se vean desbordados por la velocidad de los acontecimientos. Hay oportunidades de negocio, hay muchas pymes nativas sostenibles que realmente pues, son más resilientes, más coherentes y con propuestas de valor de largo plazo, y que además los inversores muchas veces al invertir en empresas sostenibles son capital paciente, tienen plazos más largos y entienden el horizonte de otra manera. Y luego, bueno, pues además es importante escuchar a todos los grupos de interés. Entonces, todos los grupos de interés de las empresas están dentro de una memoria de sostenibilidad y, bueno, pues realmente, si se hace bien una memoria de sostenibilidad, vamos a vincular a todos los grupos de interés. El diccionario incluye también los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que ha sido la mejor campaña de marketing de los últimos 50 años, pero sí que es verdad que cuando se pone en una web de una pyme los 17 objetivos es una barbaridad, estamos haciendo greenwashing. A los objetivos de desarrollo sostenible se les ha de mirar con humildad, se les ha de mirar con cariño. Y yo los comparo con tener hijos, ¿no? No es lo mismo criar a 1 o a 2 hijos que criar a 17, ¿no? Difícilmente se pueden gestionar 17 hijos de forma simultánea. Con lo cual, hay que mirarlos con mucha honestidad, con mucha humildad, uno por uno, ir incorporándolos uno por uno y, además, lo que mucha gente se olvida es de leer la letra pequeña. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene una letra pequeña, unas metas. Y entonces, si los vas incorporando con paciencia, con cariño, pues vas incorporando las metas específicas y se va avanzando, ¿no? También muchas veces nos gusta recordar que aunque se trazaron en 2015, el mundo no se acaba después de 2030. Entonces, esto es un compromiso de largo plazo que es verdad que se nombra 2030, pero no como fecha final y que después desaparece el mundo, ¿no? Nosotros en la Fundación, por ejemplo, pues estamos muy comprometidos con el ODS 4 de educación de calidad, como no podría ser menos, y además colaboramos con la Global Money Week del Banco Mundial y, bueno, pues la verdad es que es muy interesante hablar con los niños de pautas de consumo responsable, de fomento del ahorro. Y, bueno, pues estamos en una sociedad del consumo que los 365 días del año nos invita a consumir, pero no se habla del ahorro. Y eso es un error. Hay un Día Mundial del Ahorro, el último día de octubre, y también hay que fomentar el ahorro porque el ahorro genera más tranquilidad, genera ese colchoncito financiero para imprevistos y bueno, pues es interesante incorporarlo en la hoja de ruta. También tenemos mesas redondas de talento en femenino con motivo del 8M, en el que hablamos de bueno, pues profesiones que aparentemente pues tienen menos componente femenino y de la importancia de la diversidad, diversidad de género, diversidad de edad, diversidad de formación y diversidad de talento, porque los equipos diversos, lo hemos citado antes, son equipos que funcionan mejor. El tema de energías asequibles y no contaminantes. Hemos tenido, por ejemplo, masterclass de la salida de bonos verdes de Valfortec, de una gran planta solar que está en Castellón para su internacionalización y, bueno, pues han emitido bonos verdes en los mercados financieros. Y, como digo, bueno, pues el compromiso con los ODS es muy importante y precisamente el compromiso del ODS 17, de las alianzas para lograr los objetivos, es el que nos reúne hoy aquí gracias a Distrito Digital, gracias a la Consellería de Economía Sostenible y gracias a todos los asistentes que nos acompañan aquí presencialmente y en remoto en sus casas.
Y ya para terminar, destacar que, bueno, pues esto ya lo decían hace muchos siglos en Shakespeare, ¿no? Que si fuera tan fácil hacer lo que se debe como conocer lo que se debe hacer, las ermitas serían catedrales y las chozas palacios de príncipes, ¿no? Y, bueno, pues este camino hacia la sostenibilidad, lo que busca en las memorias de sostenibilidad es que se diga lo que se hace, pero que no se adorne lo que se hace con actividades que todavía no se hacen, ¿no? Entonces, vamos a ser honestos, como digo, vamos a acercarnos con humildad. Es un camino de aprendizaje continuo y si queréis aprender en la Fundación, sabéis que tenéis las instalaciones de la Fundación en Valencia a vuestra disposición, todas las actividades formativas y divulgativas gratuitas. Y luego, además, os ofrecemos aquí un bono de descuento por si queréis comprar el diccionario de sostenibilidad de Agenda 2030 de la Fundación. Muchísimas gracias. Bueno, también voy a dar un pequeño detalle porque es que me parece interesante, ¿no? Escuchando también comentarios, a veces estamos alejados estamos en nuestra realidad y bueno, obviamos cosas que son nuestro día a día. Es verdad que tenemos poca formación financiera y cada vez menos porque tenemos una vinculación muy grande hacia esa... Estamos cada vez más alejados del sistema bancario, cada vez estamos más... que quizá la sociedad nos ha hecho esto, ¿no? En Estados Unidos, desde muy jóvenes, se apalancan financieramente porque para formarse tienen que pedir un préstamo. Nosotros, bueno, pues debido al estado de bienestar, no hemos... En la mayoría de los casos no hemos tenido que pedir un préstamo para poder formarnos. También el acceso a la vivienda o el pedir ese pequeño préstamo inicial para poder acceder lo retrasamos más en el tiempo y esto hace pues, que nuestra cultura financiera sea cada vez más pobre y tengamos menos conocimiento de este tipo pues, de materia. Y es importante porque al final forma parte de nuestras vidas y debemos también, bueno, parte de esa sostenibilidad es sostener nuestras finanzas personales. Y, bueno, pues es relevante para que el día de mañana pues tengamos esa formación que no tenemos que dejarla de lado porque, bueno, porque es nuestro día a día. Y doy las gracias de no estar apalancado financieramente a nivel de formación como Estados Unidos. Pues te damos paso para que puedas darnos algunas claves y nada, y te dejamos porque vamos con un pelín de retraso. Sí, de acuerdo, pues nada, muchísimas gracias desde luego por dejarnos estar aquí, por invitarnos. La verdad que para nosotros, pues yo hablo a nivel de equipo, ¿no? De todo el equipo. Sergio hoy, pues por ejemplo, me acompaña, es la persona que lleva todo el tema de sostenibilidad también y comunicación en NAO. Y es un placer para nosotros porque, como digo, mi visión es la visión global de todos, es la visión pues a lo largo de estar 15 años, primero en un grupo empresarial, pues que aunque ya tiene cierta relevancia, porque sí que es cierto que tenemos que ya pues divulgar esa información no financiera, ¿no? Esa memoria de datos que no son solamente datos económicos del grupo, sino pues otros datos relativos pues a medio ambiente, a temas sociales, a gobernanza, etcétera. Lo cierto es que, bueno, pues seguimos siendo una compañía que nos consideramos pequeñita por el tema sobre todo de los valores, ¿no? Y donde todo este tema del concepto de respeto por la comunidad, cuidado del empleado, compromiso con la comunidad, con los vecinos, ¿no? Que al final, pues quieras que no, parte de tu éxito también es gracias a ellos y ese respeto también por el medio ambiente, ese cuidado que se quieren las cosas, es lo que siempre nos han transmitido. En NAO, bueno, pues somos una compañía también pequeñita de este grupo, que desde hace 5 años que nos fundamos, pues nuestra intención era hacer finanzas, llevar fondos de inversión, los ahorros de la gente, para que la gente pues efectivamente pueda ahorrar con ciertas garantías, pero también teniendo en cuenta precisamente que ese ahorro se hacía en compañías que tienen una cierta responsabilidad social corporativa, que cumplen unos criterios que nosotros consideramos que son respetuosos con el medio ambiente, que son respetuosos y que cada vez mejoran más las condiciones sociales, no solo de los empleados y desde luego pues, más allá de lo que es la seguridad e higiene, y que desde luego lo que sobre todo tiene es una serie de valores y son transparentes, ¿no? Que es lo que también muchos inversores pues necesitan a la hora precisamente de no cometer errores a la hora
a la hora de hacer inversiones, ¿no? De no encontrarse luego pues con fraudes, etcétera. Entonces, bueno, nuestra experiencia sobre todo de estos años nos hemos encontrado mucha casuística, pero sobre todo lo que más nos ha sorprendido es que dentro de nuestro bagaje de conocer también a personas pues que querían ahorrar con nosotros y demás, es que este concepto lo entendían más de lo que al principio nos pensábamos. La sostenibilidad hace 5 años en España se hablaba muy poquito de ella, en el mundo anglosajón sí que se habla de las finanzas sostenibles, pero en España pues prácticamente los asesores financieros y demás no estaban impulsando para nada y bueno, pues no se tenía en cuenta. Sin embargo, cuando a la gente le explicabas el proyecto y explicabas el porqué, pues mucha gente que, como os digo, ha ahorrado con nosotros y demás, pues entendían perfectamente ese razonamiento. Hay gente que ahora dice que sí, esto es una moda. Hay incluso gente que nos habla de bueno, los negacionistas, ¿no? De la sostenibilidad que se les llama. A mí es que me hace mucha gracia porque ¿qué es lo que estás negando? Primero porque esto es una cuestión también de valores y de que tenemos que pensar que muchas veces si nosotros estamos mejor, a lo mejor es a costa de que otros países están peor. Entonces es una cuestión ya de principios, ¿no? De valores. Oye, a ti te ha tocado aquí, pero ¿y si te hubiese tocado en otro sitio? Y luego también es una cuestión práctica dentro de lo que ya es el mundo empresarial y que también les explicábamos a nuestros inversores por qué invertir en sostenibilidad no es dejar de ganar dinero o dejar que tus ahorros se aprecien menos y que no significa no ser rentable. Eso no lo es al contrario, ¿no? Porque te vas a evitar muchos problemas en el futuro y también a veces lo estamos viendo ahora que es una cuestión económica. Para nosotros, desde luego, no es la revolución de la década, es la revolución del siglo XXI. ¿Por qué? Pues básicamente porque, bueno, pues es que es parte de la evolución, es el proceso natural. El ser humano ha ido conquistando poco a poco feudos, pues ha ido, por ejemplo, ha habido revoluciones industriales, ha habido muchísimos momentos de revoluciones tecnológicas, etcétera. También hemos ido haciendo grandes logros respecto de la situación social que las personas pues tenían hace 200 años con respecto a la que tenemos ahora en cuestiones pues de salud, pues bueno, como hemos comentado, ¿no? Hay otros sistemas en los que a lo mejor no hay esa previsión para la población que muchas veces es necesaria para dar una cobertura en los momentos más complicados y que hace que el sistema sea más robusto y más estable, ¿no? Y esto sobre todo pensamos que es la sostenibilidad. Realmente es una sociedad que tiende más hacia los valores, que hemos ido aprendiendo poco a poco por el camino y que ahora nos preocupamos más no solamente por una cuestión, y ahí están también las empresas, ya no se preocupan solo por una cuestión económica, sino se preocupan también en ir devolviendo algo más a la sociedad. Aquí no estamos hablando solo de empleados, como decimos, sino de muchos grupos interesados, evidentemente también los inversores, porque si no les das transparencia, si no les das confianza, no confiarán en ti, eso también es importante, no hay que olvidarse del inversor, del accionista, pero también a la comunidad, también a los consumidores cada vez demandan productos más sostenibles y servicios también más confiables, ¿no? Y luego desde el punto de vista también medioambiental, queremos que nuestros hijos hereden un planeta, o nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Que no sea un desastre. Pero es que esto al final, la segunda parte de esto, es que esto se traduce también, aparte del drama que suponen determinados problemas medioambientales o determinados problemas sociales, pues pensemos, por ejemplo, una empresa como Vale, que hace unos años en Brasil, pues reventó una presa y fue un desastre ecológico y un desastre en el que mueren muchas personas. Por supuesto, eso ya no es arreglable, ahí no hay nada más que hacer. Aparte de esto, es una cuestión también de sentido común práctico, una cuestión económica. Pensemos, por ejemplo, hoy yo creo que todos hemos visto las noticias por la mañana. ¿Qué es lo que está pasando en Nueva York? Una ciudad súper desarrollada, a 800, 900 kilómetros. Ha habido una serie de incendios y la ciudad está, pues que prácticamente, bueno, pues han tenido que parar aeropuertos. Le están diciendo a la gente, no trabajes porque es insalubre salir a la calle. Es que no puedes abrir las ventanas. Imaginaos, en un momento, por ejemplo, más de verano, con calor, que te digan, no abras las ventanas, además de tu casa, ¿no? O no pongas los aires acondicionados, en fin. Todo esto se va a traducir también en dinero. O sea, lo más triste de esto es que siempre terminamos a enfocarlo, muchas veces a las empresas se les convence también por ahí, ¿no? Oye, que esto al final te va a costar, que esto no es un coste, es una inversión. Pues es así también, ¿no? Y también le va a costar dinero a la población. Todo esto crea unas condiciones insalubres que, bueno, pues que al final tiene consecuencias pues, desde el punto de vista de enfermedades respiratorias, etc. Entonces, de todo esto es algo que hemos conseguido tener conciencia. Estamos ahora en un momento muy importante, evidentemente. En 5 años nosotros hemos visto que todo esto ha avanzado muchísimo desde el punto de vista, sobre todo, de concienciación de las personas.
Ha empezado por el medio ambiente, yo creo que sobre todo pues ha venido impulsado por Europa, eso lo hemos visto. Y aquí lo que pasa es que es el momento porque todos hemos estado alineados, ¿no? Los gobiernos siempre han tratado de impulsar este tipo de cosas. Hay leyes medioambientales desde hace mucho tiempo. Muchas veces pues la gente no hacía caso de ellas o bueno, pues las bordeaba, etcétera. Los gobiernos no son los únicos que tienen que impulsar todo esto. Tenemos que impulsar el cambio todos. Es una cuestión también de educación. Pues estamos hablando del consumidor. Ahora el consumidor sí que está viviendo ya estas cosas como un drama, sobre todo desde el punto de vista medioambiental. Y también, bueno, pues ahí ya hemos empezado a demandar también muchas veces productos y servicios, cuando vamos, por ejemplo, pues a los supermercados, a ver que ese producto, pues en vez de tener más plástico, pues tiene otro tipo de embalajes más sostenibles y demás. La empresa, pues es una cuestión que anteriormente, pues José Vicente Soler la ha comentado y es verdad, la empresa ha empezado a ser parte de la solución. Ya no quiere ser parte del problema. Ha habido crisis en 2001, en 2008, en el que las compañías, el sector financiero, han sido incluso los causantes de las crisis o de agravarlas. Pues, sin embargo, en 2020 dijeron, no, nosotros queremos ser parte de esta solución y queremos ayudar. Eso es importante. Proveedores y clientes les van a poner las pilas también a las empresas. Nosotros a los proveedores y los clientes a nosotros. Porque ellos también van a querer cumplir con una serie de requisitos y nos los van a pedir a nosotros. Y nosotros, como clientes de otros proveedores, también tenemos que ser responsables, lo que se llama el concepto de responsabilidad subsidiaria. Oye, si yo resulta que en mi casa hago las cosas bien, lo que no puede ser que luego tenga un proveedor que es un desastre. Le voy a tener que, ya no solo exigir, sino también ayudar, darle medios. Las grandes compañías ahora están ayudando a las empresas más pequeñas que con sus proveedores con ciertas herramientas que tienen las páginas web para que también se vayan adaptando. Esto es lo importante, ¿no? Y finalmente, pues el inversor. La gente cada vez también quiere invertir, la gente, yo lo veo sobre todo en gente joven con principios, ¿no? Con sus valores, de acuerdo a sus valores. Y quieres invertir en proyectos, además, muchas veces que tengan determinado impacto en determinados temas. Entonces, esto no lo pueden olvidar las empresas, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, importante sobre todo, pues ese impulso legislativo. Aquí, por ejemplo, por no extenderme más, evidentemente ha venido de Europa, pero todo esto también está calando, pues tiene que calar al final en lo que es localmente. ¿Por qué? Porque es donde se va a adaptar todo esto a la pequeña empresa. El problema no es la gran empresa, no es la multinacional, que lleva años sabiendo que todo esto viene, tiene escuadrones de gente para trabajar, lo puede implementar, se puede gastar ese dinero como antes se ha apuntado pues, en auditorías, en verificaciones, etc. El problema es que la pequeña empresa dice, todo esto me parece muy bien, pero yo necesito herramientas. Yo creo muy interesante que herramientas, pues por ejemplo, pues como hemos comentado, tenemos una estrategia valenciana de cambio climático 2030, una agenda ahí ya definida. Un diccionario de sostenibilidad que, por supuesto, va a ayudar a aquellos que no saben en qué términos están hablando a poder saber qué es lo que están haciendo o qué es lo que tienen que hacer. Y ese registro, por ejemplo, de la entidad socialmente, de la empresa socialmente responsable de la Comunidad Valenciana. Nuestro propio sello. No es que queramos tener un propio sello, es que ahí de esa forma lo que sí que vamos a tener es, primero, las empresas clientes van a tener una garantía de que efectivamente tú haces las cosas bien, o por lo menos una primera garantía, un primer escalón, luego ya veremos más cosas. Ya va a haber un registro en el que yo voy a saber si este cliente, este proveedor, etcétera, cómo está trabajando, los consumidores también. Y luego yo creo que esto también hace que se incentive muchísimo más. Son herramientas que nos cuesta poco de poner en marcha. Evidentemente el tiempo también es de esas cosas que nunca nos sobran, pero aquí ya no hay excusa, ¿no? Ya tienes herramientas en las que te puedes poner en marcha, en las que puedes sacar a tus proveedores, etcétera. Yo creo que son iniciativas que son cruciales precisamente para poder rebajar la factura de esa pyme que se tiene que poner al día, porque es que ya no va a ser una cuestión solamente una cuestión de querer hacerlo, sino va a ser una cuestión de poder seguir estando haciendo tu actividad, ¿no? De poder seguir estando en el mercado. Desde luego, pues como hemos dicho, yo creo que esto es algo que a las empresas, al final, a las empresas familiares en España hay muchas pymes, en Valencia muchísimas pymes, mucha empresa mediana que todavía sigue teniendo ese toque familiar. Todo esto de la sostenibilidad no les tiene. Es gente que siempre ha tenido una cierta filosofía, unos valores, han tenido una reputación, que miran a la comunidad, que muchas veces cuando vienen las crisis son los primeros que no quieren despedir gente, que quieren seguir manteniendo su trabajo, etcétera.
y que tiene ese respeto, ¿no? hacia el medio ambiente, hacia la comunidad. Pero claro, como hemos dicho, también hay que convencerlas, hay que ponerles herramientas, como hemos dicho, y también hay que convencer, y desde ese punto de vista también es lo que nosotros siempre hemos visto. Para la gente, esto, hay gente que dice, oye, es que me tengo que adaptar, es que esto es un gasto, esto es un coste. No, vamos a ver, en primer lugar, las cosas se tienen que hacer bien y tenemos que ir adaptándonos siempre. En todos los siglos ha habido revoluciones, nos hemos ido teniendo que adaptar. Hay empresas que han desaparecido, sectores que han desaparecido, hay otros que han emergido. Hay empresas que lo han hecho muy bien, han sido las primeras, y otros que no. Esto al final es algo natural, que tenemos que adoptar. Y desde luego nosotros lo vemos más que nada como una inversión. Por eso pensamos que aquellas empresas que antes se adaptan van a ser las primeras. Es fuente de ventajas competitivas, desde luego, más allá de que sea coercitivo, porque al final también nos lo van a imponer, es fuente de ventajas competitivas. Lo más obvio, desde luego, son las mejoras operativas que podemos tener una empresa. Pensemos el año pasado en la factura, por ejemplo, energética. Compañías industriales pues se han visto con los precios de la energía desbordados. Si tienes pues cierta autonomía, porque tienes placas solares o tienes otros sistemas, tienes un aprovisionamiento más estable y desde luego un precio que sabes que no va a hacer que la empresa quiebre. Importante también el mayor aprovechamiento muchas veces de recursos. Y esto a lo mejor viene pues como consecuencia de que ahora puedes implementar herramientas pues, digitales, de automatización, muchas veces tampoco extremadamente caras, que lo que puede hacer es que puedas traquear mejor tu negocio y puedas saber dónde estás teniendo pues mermas, etcétera, y puedas aprovechar mejor los recursos. Tema de imagen y reputación. Evidentemente, una empresa que hace bien las cosas se percibe como un producto, su producto se va a percibir o su servicio como un producto mucho más fiable. Y desde luego vamos a estar más dispuestos a pagar un sobreprecio porque pensamos que lo que estamos comprando es calidad. Entonces, esto desde luego es una de las cuestiones. La otra cuestión, lo que hemos apuntado, el tema de la financiación. Vas a poder acceder a financiación más barata, pero también a contratos, no solamente de la administración pública, sino que muchos de tus posibles clientes que contraten contigo te lo van a exigir o van a ser puntos, ¿no? para esos contratos. Entonces, ahí ya tampoco tenemos salida. La cuestión del control de riesgos es importantísima. Es lo primero que siempre hemos defendido nosotros como algo que no se ve en el balance. Aquellas compañías que pueden tener multas o sanciones pues, por vertidos tóxicos, por desastres desde el punto de vista social, etcétera. Esto al final es la ruina muchas veces de algunos negocios, ¿no? Aquí os podría hablar a lo mejor de ejemplos de compañías mucho más grandes, pero en pequeñitas puede pasar igual. Pensemos, por ejemplo, en Bayer, una compañía que valía 120.000 millones antes del problema de Monsanto. Cuando compran Monsanto, pues bueno, le viene una serie de demandas y la compañía ahora vale 50.000, 60.000 millones. Se ha perdido la mitad del valor. Eso es valor también de los ahorradores. Muchos planes de pensiones, de ahorradores pequeños, tenían en cartera esta compañía. Eso ha sido un desastre. Entonces, también es una cuestión económica, no es solamente una cuestión de querer ser bueno ni nada de esto. Y luego, finalmente, el tema de la atracción del talento. Desde luego que la gente cada vez, sobre todo, pues lo vemos mucho en la gente joven, quieren estar en compañías, y a nosotros también nos pasa. Yo creo que si preguntas a una sala llena de gente que levante la mano a aquel que solamente se mueva por dinero, nadie la va a levantar. Yo creo que queremos un equilibrio, queremos un sitio con el que compartamos la misma filosofía, los mismos valores, que nos sintamos bien tratados. Si nos sentimos bien tratados por la empresa, tendremos un mayor compromiso por la empresa, la productividad será mejor, la rotación de personal será menor y, desde luego, accidentabilidad pues muchísima menos, ¿no? Esta es la cuestión. No se trata solamente de coger a los mejores del sector. No, es que yo tengo una empresa de tecnología y me quiero coger a los que son unos genios. No, se trata de cuidar a todo el personal, porque cualquier persona es necesaria y es imprescindible si su trabajo lo hace bien y con productividad y está contento, ¿no? Entonces, también se trata muchas veces de que si que nosotros queremos compromiso en nuestras empresas por parte de nuestros empleados, pues también tendremos que dárselo a ellos, ¿no? Tiene que ser una relación de beneficio mutuo. Yo aquí muchas veces también lo que digo, hay que ser un poquito generoso. Si eres un poquito generoso, la gente también será generosa contigo, te ayudará en los malos momentos. Pero si no, pues evidentemente esto pues va a ser ganancias a muy corto plazo, ¿no? No me quiero extender mucho más, sé que vamos un poco en tiempo, pues bueno, entonces nada, pues como conclusiones. Yo creo que el tema está en eso, en que nos dirigimos cada vez más a una sociedad en la que los valores tienen mucho más peso, en la que, desde luego, todo este tema de la sostenibilidad es parte del progreso, que es simplemente pues otro
Otro logro más que va a ser de la humanidad, nos queda muchísimo por hacer, desde luego estamos empezando, ahora mismo lo único que tenemos son hojas de ruta muchas veces en las empresas, que los ejemplos, los que la sostenibilidad va a apoyar a la empresa son innumerables. Yo creo que ya no hay excusas tampoco, evidentemente pues las empresas con menos recursos es normal que se quejen, pero es que tenemos que empezar en algún momento, porque si no nunca empezaremos, ¿no? Y que desde luego aquellas empresas que lo hagan bien y que sean las primeras en poner medidas son las que van a salir reforzadas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido mucho.